Hola mis queridos amigos y hermanos, qué bueno hoy compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Siguiendo el estudio del Evangelio de Lucas, hoy nos corresponde un tema muy pero muy significativo y muy importante, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 33, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una frase contundente y determinante expresada por el Señor Jesucristo. Y ella nos enseña que todo es finito menos lo que Dios dijo y decidió narrado en las Sagradas Escrituras. De tal manera que hay que saber que Dios lo que dice lo cumple y que en su mente y en su corazón siempre ha querido, por amor, lo mejor para la humanidad. Y por eso creó todos los elementos que encontramos en la naturaleza, todos los contenidos, y hay que estudiar esa frase de una manera más profunda, mucho más interesante, y sobre todo que nos ayude a comprender que en verdad todo lo que vemos, aún nosotros mismos, tenemos un fin, tenemos un tiempo determinado de existencia. Pero el Señor, como es eterno, Él seguirá por toda la eternidad, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos en ese texto tan especial. Hay tres razones, consideradas por mí, por supuesto, para que el Señor Jesucristo exprese esta frase. Ellas son: Dios es eterno, existe antes de la creación de los cielos y de la tierra y continuará existiendo por toda la eternidad. Segundo, Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, del cosmos, de todo, y por lo tanto sigue creando. Es decir, no ha terminado Él en su pensamiento de seguir buscando las maneras de agradar al ser humano, de ayudarlo, de brindarle una cantidad de recursos, tanto divinos como materiales, para que viva bien, porque ese es uno de los fines que tiene Dios. Y lo tercero es que Dios es un determinador. Sí, aparentemente el ser humano es el que dispone, el que planea, el que organiza, el que hace, pero el determinador sigue siendo Dios, es decir, Él, Dios, decide qué aceptar del hombre y qué rechazar. Por lo tanto, eso es importante para ir entendiendo este texto que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Interesante, pues, frases del Señor Jesucristo. Ahora veamos cada una de esas razones que nos ayudan a comprender que todo pasará, y a pesar de eso, Dios sigue teniendo en sus manos su creación y también la disposición de lo creado, aún la misma vida del ser humano. Pero para eso tenemos que llegar a hurgar un poquito en lo que significa Dios es eterno. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender la eternidad de Dios. Y esa eternidad está basada en sus acciones y sentimientos por el ser humano, por el ser creado. Veamos entonces en Primera de Crónicas, capítulo número 16, versículo 34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Fíjense cómo este texto nos ayuda, dado por el mismo Dios, que hay que aclamarlo, que hay que adorarlo, que hay que servirlo, que hay que reconocerlo como aquel que su misericordia es inconmensurable,
no tiene medida, no tiene límites. Y eso nos lleva a pensar que su misericordia ha sido siempre, por toda la eternidad, como lo plantea aquí el escritor. Vamos a otro texto, el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Ahora fijémonos en el Dios justo y en el Dios que realiza todos los actos que tengan que ver con el equilibrio, con la equidad, con la bondad. Y aquí nos habla el salmista de esa justicia de Dios de manera eterna. Siempre Dios va a tener un comportamiento justo delante del actuar humano. Veamos otro texto en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. La primera parte de este versículo dice, el eterno Dios es tu refugio. Y sí, hay que considerar, hermanos, que Dios sigue protegiendo al ser humano, sigue cuidándolo, está pendiente de él, lo protege, lo ayuda, lo guía, le enseña para que el ser humano permanezca, para que el ser humano esté feliz, esté contento. Y por eso hace una cantidad de peripecias para que el humano entienda, puede contar con Dios y que Dios está atento a su vida para darle esa protección que necesita. Y ahora vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3, un texto bastante conocido y que muchas personas repiten y que es un texto que nos ayuda a comprender el amor de Dios, esa bondad de Dios para cada uno de nosotros. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es la expresión de este profeta cuando él menciona aquella expresión de Dios frente a él. Y es muy probable que aquí Jeremías, que es uno de los profetas más sufridos que nos muestran las Sagradas Escrituras, requiere de unas palabras de soporte, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, y Dios se las da. Esa expresión, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, alentaron al profeta en aquel entonces y también a través de los tiempos de ahí para acá. Es una frase que llega al oído de aquel que siente aflicción, que está atormentado, que está en problemas, que siente soledad, abandono, y que esa frase le hacen recordar que Dios, desde que la persona nació hasta su muerte, le va a amar. Es decir, es un amor que nunca termina, un amor de calidad. Y ya estando bajo la gracia, ese amor continúa hasta después de que la persona deje su cuerpo carnal para ir a estar en la presencia de Él. Quiere decir también que allá en los cielos, aquel que haya tenido la salvación en Cristo Jesús, que haya sido redimido y convertido, recibirá, cuando muera aquí en la tierra, recibirá un amor que no termina jamás, porque acordémonos que el Señor Jesucristo vino para darnos vida eterna. Hay otra cita interesante, estamos planteando lo que es el Dios eterno, el Dios que permanece para siempre, y para entender que las palabras de Dios se cumplen. Daniel capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel aquí recibe de esta parte de Dios o de boca de Dios, diciendo que Él es el dueño de todos los reinos, de todos los dominios, de todos los organismos humanos. Él es el dueño, es el generador, es el cuidador, es el protector. Y que estos reinos en Dios son eternos. El reino de Dios no manejado por el hombre, sino manejado por Dios. Hay que entender eso también, ¿no? Entonces aquí nos habla de ese tipo de manejo que tiene Dios sobre todos los reinos del mundo. Y hay que recordar que el Señor Jesucristo trajo aquí un mensaje con relación al reino de Dios, es decir, un reino diferente, un reino creado por Dios para los humanos que quieran estar dentro de ese reino. Jesucristo tiene una frase muy interesante que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y plantea que hay que entrar a ese reino a través de Cristo Jesús. Es tan interesante poder entender las palabras del Señor Jesús y repito, palabras que siempre se van a cumplir y la promesa es que si en nuestro corazón sentimos que debemos seguir a Cristo Jesús, que debemos aceptar la propuesta de Cristo Jesús de que pertenezcamos a su reino y lo aceptemos, porque eso es lo que hay que hacer, aceptarlo en las condiciones de Cristo Jesús. Óigase bien. Y aquí hago un alto para decir, no como nosotros queremos estar en el reino de Dios, sino como las disposiciones, los mandatos y todas las recomendaciones que nos hace Cristo Jesús para que pertenezcamos a su reino. Entonces, esto es muy importante. Y hay que decir también aquí que quien quiera vivir en el reino de Dios tiene que ajustar su conducta, su mentalidad inclusive a lo que Dios dispone. Y es allí lo difícil para algunas personas, porque no conocen exactamente qué es el reino de Dios, cómo se vive dentro del reino de Dios y para qué estamos en el reino de Dios. Vamos a mirar otra cita en Mateo capítulo 25 versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí hay dos tipos de personas que decidiendo por voluntad personal, voluntad propia, han decidido rechazar a Cristo Jesús con sus mandatos, con sus disposiciones. Lo rechazaron y esas personas van a tener una destinación después de muerto. Ustedes saben, hermanos y amigos, que el espíritu no muere sino hasta después, cuando Dios dispone la muerte segunda para el espíritu. Cuando la persona muere carnalmente, el espíritu sigue vivo. Y ese tipo de espíritus que rechazaron al Señor Jesucristo irán al castigo eterno, allá, en el lugar dispuesto para los rebeldes, para los inconscientes, para los incrédulos, para los ateos. Ese será el sitio para ellos. Y qué bueno sería que antes de que la persona muera, pudiera reconocer que hay dos sitios, uno para un grupo y otro para otro grupo. Y por supuesto, es el deseo de Dios, el deseo de Jesucristo y aún mi deseo, que no vayan a ese lugar, porque será un castigo eterno, como lo plantea aquí el Señor Jesús. Y los justos, aquí lo justo no es aquel que hace lo bueno, no es aquel que hace obras de misericordia, no es aquel generoso únicamente, sino el justo es aquel que escuchando el mensaje de Jesucristo dice, me acojo a él, creo en ese plan y lo quiero para mí. Entonces esa decisión lo va a llevar a ir a la vida eterna.
Es decir, una vida en los cielos después de muerto carnalmente, pero que tendrá una vida con el Señor, con todos aquellos que han ido a ese lugar a disfrutar de la otra vida que Dios ha dispuesto para sus seguidores, para sus creyentes, para aquellos convertidos a Cristo Jesús. Interesante pues este texto que lo menciona el Señor Jesucristo. Estoy hablando de las razones por las cuales el Señor Jesucristo dice que las palabras de Dios se cumplen. Título del mensaje que estamos explicando. Veamos ahora Dios como creador. Y esto nos lleva a considerar toda la obra que Dios creó. Y es importante recabar que si Dios creó todo, sus palabras se han cumplido, puesto que Él lo dijo y se hizo. Y eso es interesante verlo desde ese punto de vista. Es un ordenador de la creación. Es el que dispuso que las cosas se hicieran y a su voz las cosas fueron creadas. Veamos lo que dice el texto de Isaías, capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Observemos cómo el profeta Isaías plantea esas palabras recibidas por Dios, que Él es el creador, es el que dispuso y el que ordenó que se hicieran las cosas, aún al mismo pueblo que mora en ella. Así que vemos a este tipo de palabras de Dios que se cumplen. La orden de Él se cumple y no hay quien haga controversia sobre eso, ni niegue la disposición de Dios y la palabra de Dios para ver su creación. Ahora vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Hemos visto que Él dispuso la creación de los cielos y la tierra. Ahora veamos cómo dispone que se haga el hombre y la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. En este texto y en muchos, por supuesto, que tienen relación con este tema, aparece Dios creando a la criatura más importante de la creación. Ya ha hecho todo lo demás, inclusive ha creado los animales, las plantas, y toda la creación está lista y dispuesta para crear al hombre y a la mujer su máxima creación, su más importante creación. Qué interesante cuando reconocemos que al hablar Dios las cosas se hacen y no como muchas personas creen que todo va a pasar y nada de lo creado por Dios permanecerá. No, Dios dispuso que así fuera. Y todo lo que ha creado el hombre, óigase bien, va a desaparecer. Pero Dios, por su palabra, ordenó que su creación se mantuviera por todo el tiempo que Él lo haya dispuesto. Vamos a mirar otro texto en Isaías, capítulo 45. Volvemos a Isaías y hay muchos textos, por supuesto, que nos hablan del Dios como creador. Isaías 45, versículos 12 y 18. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y el versículo 18.
porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Afirmando pues lo que ya vimos anteriormente. Ahora veamos un texto que nos ayuda a comprender algo muy interesante y que debemos recordar siempre, que Jesucristo fue el coautor de la creación. Y esto también es muy importante saberlo. Jesucristo estuvo presente en el tiempo en que se creó los cielos y la tierra. Recordemos que Jesucristo existió desde el mismo momento en que existe Dios. Y por supuesto, como Jesucristo, es decir, como carne o encarnado, fue posteriormente a través de María. Pero él sigue en la Biblia mostrándose como autor de la creación. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Aquí el apóstol Pablo nos dice en esta carta que toda la creación fue hecha para Jesucristo y por Jesucristo. Entonces hay que reconocerle a él como el creador también, o el co-creador de toda la creación. Pues hay muchos textos para hablar acerca de Dios como creador. Sin embargo, para no extenderme demasiado, he tomado algunos textos muy claves, muy precisos para explicar esta parte del mensaje. Ahora veamos cómo Dios es el determinador. O sea, creó, pero también es el que maneja, es el que acepta o es el que dispone de esa creación, y dentro de esa creación están sus planes, los planes con el hombre, los planes con la mujer. Veamos pues algunos textos que nos van a ayudar a fijarnos que Dios es creador y especialmente determinador en este caso. Romanos capítulo número 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa creación, y el versículo número 20 es interesante también revisarlo, cuando dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre trató de dominar la tierra, intentó cambiar la disposición de su creador. Y aún más hay que tener en cuenta que el hombre ha incidido en la modificación de la naturaleza y del mismo ser humano. Pero Dios, que es el determinador, acepta estas modificaciones, pero su plan sigue siendo exacto, incolume. Es decir, nadie le quita a Dios la supremacía y el derecho de seguir haciendo de su creación lo que Él quiere, aunque le permita al ser humano cometer muchos desaciertos e intentar destruir la obra magna de Dios. Hay otro texto en Efesios capítulo 2, versículos 1, 8 al 10.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Saltamos a los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí plantea la forma de hacer que el hombre tenga una especie de conversión, que haya en él una transformación, y esto lo va a ofrecer Dios como determinador, que Jesucristo, su Hijo, venga a la tierra, se encarne, sea visible a los hombres, traiga un mensaje en que propone que el hombre cambie sus mentalidades, cambie sus procesos mentales, cambie sus formas de vida, y le propone una especie de salvación, es decir, pase de este lugar al otro, sálvese de esta forma de vida y con las palabras y la obediencia a Cristo Jesús, pase a una mejor calidad de vida. Y ya hemos hablado en muchos mensajes de la importancia de saber el plan de salvación y redención para el hombre y la mujer, que lo que plantea es cambie su forma antinatural o pecaminosa o de maldad por esta que ofrece el Señor Jesucristo. Una vida sabia, una vida en paz, una vida de bienestar. Entonces aquí vamos a mirar cómo la palabra de Dios determina que Jesucristo venga y haga ese tipo de tareas. Y, por supuesto, lo hace pensando en cambiarle el corazón al hombre y a la mujer, en que ellos entiendan que ese camino que llevan no es el correcto, no es lo que Dios desea para ellos, no es el ideal. Entonces determina un nuevo plan, el plan de la gracia, el plan de la salvación en Cristo. Ahora vayamos a otro texto, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante cómo Dios ya ahora en este texto no solamente está planteando una vida de calidad aquí en la tierra, sino que está dando un mensaje de esperanza hacia el más allá. Está diciendo, cuando ustedes aquí dejen su cuerpo, podrán ir a un lugar porque Él lo ha determinado así, y hay que entenderlo, que el espíritu del hombre y de la mujer que partan podrán ser alojados y recibidos en los lugares celestiales, lo que llamamos nosotros cielos y la Biblia cielos, por supuesto. Allá van a tener un lugar especial, una morada, y Jesucristo va a encargarse de preparar esta morada. Eso me parece extraordinario, me parece interesante, me parece único, me parece extraordinario. Porque como Él, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a preparar un lugar para que los que aquí en la tierra lo hayan aceptado, lo hayan recibido en su corazón y le hayan pedido que los redima, se los va a llevar cuando perezca aquí el cuerpo, se los va a llevar allá donde está Él, a morar junto a Él, a habitar donde habita Él. Y esto sí me parece el regalo más grande
que determina Dios para cada uno de nosotros. Por eso la salvación en Cristo Jesús es tan importante entenderla, es tan necesario saber que Dios tiene tantas cosas interesantes para cada uno. Seguimos mirando el texto que sirve de base para este mensaje. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y esto último hace que nosotros nos fijemos en que Dios lo prometió y lo va a cumplir. Y dentro de ese mensaje hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que los tiempos los maneja Dios y los tiempos son de Dios. Así que nosotros debemos aprender que si Él lo dispuso así, así será. Veamos otra cita en Daniel capítulo 8, versículo 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Estamos hablando del tiempo que es de Dios y estamos hablando de que todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Le dio a Daniel una profecía diciendo que hay un fin. ¿El fin de qué? El fin de su creación. La creación visible para nosotros, por supuesto, porque Él tiene otras creaciones. Solo referenciamos una, que es donde habita Él, donde está Jesucristo, donde están los ángeles, ese reino de Dios allá. Esa es una creación de Dios. Pero Él determina ahora con Daniel que este cosmos, esta creación visible para el hombre, un día será terminada. Finalizará. Entonces, los que somos insabios, los que estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que aquí no habrá eternidad de todo lo creado por Dios. Pues Él dispuso y lo hizo, ¿saben? Porque el hombre se corrompió, el hombre se pervertió, el hombre se volvió idólatra, el hombre mostró indiferencia ante ese Dios creador, como hemos visto, ante ese Dios determinador. Entonces Él, al ver que sus criaturas no prestaron atención, no valoraron, no apreciaron lo que Dios hizo, pues se las quita. Un día se las va a quitar. Pero Él tiene un plan alterno para aquellos que sí creyeron en Él, que lo amaron, que lo aceptaron. Y a ese grupo lo tendrá en otra creación. Con este pequeño repaso, he intentado explicar un poco el que todo pasará, mas las palabras de Dios no pasarán. Así que es interesante e importante que aprendamos que todo tuvo un principio para Dios y ese principio estaba proyectado a crear un mundo y lo más interesante, especial para unas criaturas que Él en su imaginario inicial creyó que creándolas, estas podrían ser otro grupo de adoradores, de obedecedores y de corresponsales en cuanto a la relación que Dios quería con ellos. Pero da la impresión a través de los tiempos que Dios le dio la oportunidad al ser humano de aprender que su creador, que su determinador, pudiera entender el propósito divino y no fue así. ¿Qué le quedó a Dios? Después de hacer infinidades de cosas, manifestaciones extraordinarias, profecías bíblicas, la llegada de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, y no conseguir que la humanidad pudiera aprender o que la humanidad no pudiera comprender el propósito de Dios, Dios decide acabar con esa humanidad. Y lo más triste es esto, que miles y miles de millones de personas rechazaron este propósito de Dios que
comienza muchos miles de años atrás y que terminará, y ellos no pudieron aceptar y entender el propósito de este ser tan especial. Y es una tristeza para aquellos que no aprovecharon ese propósito. Y cuando rechazan a Jesucristo, que es la última carta de propuesta para esa relación, entonces no le queda otra a Dios que decidir su última baraja. Termino este juego, termino este propósito y hasta aquí llegué yo. Pensamiento, pienso, de Dios. Y todo fenecerá, todo se acabará. El hombre creyó que construyendo su propio mundo, él iba a hacerse eterno. Y no fue así. El hombre se ocupó en él, en destacarse él, en ser el autor de lo material, no entendiendo que los elementos materiales que él usó para construir algo no parecido a lo que Dios hizo, fue suficiente o era suficiente, desplazando al Dios de todo, al Dios de la creación. Y esto fue el peor insulto desde mi punto de vista para ese gran Dios. Y por eso él destruye todo lo que el hombre hizo y destruye todo lo que Dios hizo para el hombre. Estoy hablando de esta creación. Conclusión. ¿Qué nos espera ahora para aquellos entendidos, para aquellos que creen en la palabra de Dios, que reconozcan al Creador, al Autor, al Señor, y no solamente que lo reconozcan, sino que le permita a Dios tener injerencia voluntaria en sus vidas, y que esa injerencia de Dios es mucho mejor que el hombre y la mujer que están solos y haciendo y luchando por mantenerse y para mantener a la generación que viene. Entender que Dios siempre ha querido mantener una relación muy especial con el hombre y la mujer, que ya no hay que seguir rechazando esa propuesta y buscar la manera en entender el propósito de Dios con la humanidad. Si se logra, entonces habrá una mejor conectividad, una mejor amistad y un mejor entendimiento, porque esto es más conveniente para el ser humano que para Dios. El ser humano se va a beneficiar si acepta el plan final de Dios, la última carta que fue Jesucristo al venir a la tierra. Jesucristo vino a redimir a la persona, a transformarla, a ayudarla, a que se supere en todos los aspectos. Y si la persona lo acepta así, entonces el beneficio será inmenso. Y diría extraordinario porque trasciende la parte carnal. Porque al dejar la materia aquí, su espíritu va a la presencia de Dios. Porque aceptó tal plan. Porque quiso lo que Dios propuso. Entonces, aquí el llamado es a que entienda la humanidad el propósito de Dios y que crea en los planteamientos de Dios registrados en las Sagradas Escrituras. Las palabras de Dios jamás dejarán de ser, y todo entendido las buscará, se apropiará de ellas y le irá bien en esta vida y en la otra. Aplicación. Hoy es el día para empezar a hurgar en las Escrituras el propósito de Dios con la humanidad. Y no solamente quedarse en la investigación, sino llamo a que el hombre debe apropiarse de ese plan para beneficio, y no solamente propio, sino pensando en generaciones. Esto es lo que Dios espera, y por supuesto mi persona también. Hago un llamado, pues, a aquellos que todavía no han entendido a Dios. Y esto también que sirva para depurar la religión de la voz de Dios. Y que esta depuración sirva para rechazar lo religioso y entrar en un conocimiento mucho más amplio, pero verdadero,
de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén, amén.